Aquí vienen dos tipos, Luisa, muy sui generis. Aparece este hombre de origen alemán, Carlos Leder. Carlos Leder aparece en el departamento de Quindío, en la ciudad de Armenia. Carlos Leder era un bacán, llamémoslo, de la época. Era un tipo moderno para la época, no tenía, digamos, ese aire, digamos, de campesino, ni de Pablo Escobar, ni de Rodríguez Gacha, sino este ya era un man moderno, un tipo de pelo largo, metía marihuana todos los días, y en esa época la juventud colombiana particularmente estaba muy dichosa estrenando la marihuana en esos años. Y este tipo, recuerdo que él saca un periódico, circula un periódico de él en la ciudad de Armenia, y se atrevieron, como idea de él, todos los carteles, a ofrecerle al Estado colombiano pagar la deuda externa. Óigame bien, pagar la deuda externa del país. Esto es una locura, esto que Fabio Castillo escribe en estos años y que hemos podido recopilar de alguna manera en otros documentos, como en la serie documental Las Víctimas de Pablo Escobar. Toda esta serie de locuras que si hoy se cuentan, esto parece fantasía, Luis. Este Carlos Leder recién quedó libre y está en Alemania, libre, creo que está haciendo como una película, un documental seguramente para Netflix, donde él va a contar su historia, porque este hombre y un hondureño que estuvo preso en la cárcel de La Picota, que fue lo más sonado que hubo en aquel tiempo, José Ramón Mata Ballesteros. Ya en aquellos años, Luisa, aquí en La Picota de Bogotá, ya se volaban los presos, así como se han volado últimamente uno de esos famosos presos que salió en carro, creo que de la Unidad Nacional de Protección, y otros presos, famosos presos se han volado, porque ahí la volada tiene cara de dólar. La volada de nuestras cárceles tienen cara de dólar. Donde hay plática, ahí las puertas se van abriendo y los tipos se van saliendo. Ese Mata Ballesteros fue muy sonado, narcotraficante también, porque en aquellos años se vuela y, digamos, fueron muy paralelas la historia con Carlos Leder. Viene un hecho gravísimo en Colombia, en esta furia ya desatada por Pablo Escobar, ya Pablo loco, perseguido, ya enemigo, ya se habían peleado con los Rodríguez Orejuela, ya se había peleado con mucha gente. Pablo Escobar realmente tenía su ejército, y mire qué curioso, su ejército de matones de Pablo Escobar era casi niños, eran jóvenes entre 18, 19, 20 años, pelados que fumaban marihuana con él y jugaban fútbol en la cárcel de la Catedral con él hasta altas horas de la madrugada. Pablo Escobar tenía la costumbre de invitar a jugadores, perdón, particularmente del Atlético Nacional de Medellín, jugadores profesionales de fútbol del Atlético Nacional de Medellín, porque a Pablo le gustaba jugar hacia las 3:30 de la mañana, fútbol en la cárcel de la Catedral, y allí amanecían jugando 5:30 y ya todo el mundo se iba a dormir. Esa característica tenía Pablo Escobar. Él se acostaba hacia las 6 de la mañana, dormía más o menos hasta las 12:30, 1 de la tarde. Esa es la vida de Pablo. Pablo en la noche no dormía. Y allí fueron muy famosos esos partidos de fútbol que jugaban en la cárcel de la Catedral. Entonces el magnicidio de Luis Carlos Galán fue el gran detonante, dice Fabio Castillo aquí en su libro La Coca Nostra, para tomar medidas de confiscación de bienes. Aquí es donde se empieza a hablar de quitarle los bienes, en algo que hoy se ha convertido en una absoluta sinvergüencería, que es que el Estado colombiano, a través de una entidad encargada de administrar los bienes, estamos hablando de fincas, yates,
caballos, maquinaria, autos, motos, lanchas, de todo, edificios, haciendas, se ha convertido en una sinvergüencería a tal punto de que muchos de esos predios se están cayendo, otros se los han dado al mejor postor, entre comillas, y termina siendo administrado por personas sin escrúpulos. Yo recuerdo, Luisa, que yo conocí la casa donde capturaron a Gilberto Rodríguez Orejuela en la ciudad de Cali, y esa casa, cuando ingresamos, yo ingreso con su hijo mayor, Fernando Rodríguez Orejuela, a quien tuvimos aquí en estos micrófonos hace pocos días, y la que cuidaba la casa, que tenía todos sus muebles, que tenía todo como cuando el señor había sido capturado, sus corbatas, sus vestidos, sus trajes, todo tal cual, era una hermana de los Rodríguez Orejuela. A ellos les dejan esas casas para que ellos paguen los arriendos, y las casas, por ejemplo, en aquel tiempo no se cayeran ni se deterioraran, pero hoy sabemos que, bueno, yo no sé el presidente Petro qué estará haciendo hoy con ese. Lo único cierto es que alguien, hablando de política, me dijo lo siguiente. Me dijo, mira, las próximas elecciones de presidencia de Colombia, la del 2026, va a pasar por esos bienes, de cómo se han entregado esos bienes, de a quién benefician esos bienes ahora que el presidente Petro está hablando de entregarle tierra a las víctimas, y que la señora Lilia Solano, la directora de la unidad de víctimas, está hablando de conseguir dineros para entregarle a las víctimas. Recordemos que hace muy poco Salvatore Mancuso le dijo a Colombia, con Lilia Solano a su lado, que él había entregado más de 400 bienes y que solo le aparecen 100, y la otra pregunta de los otros 300 bienes, ¿qué se hicieron? Se perdieron. Pues ya desde esa época, cuando mataron a Luis Carlos Sarmiento, perdón, a Luis Carlos Galán Sarmiento, ya se empezó en Colombia a hablar de lo que era la confiscación de bienes, Luisa. Entonces, y aquí hay un término muy curioso que tiene el libro de Los jinetes de la cocaína de Fabio Castillo, y es que dice que hasta acá solo se hablaba de mulas y no de jinetes. ¿Tú recuerdas, Luisa, hablando de mulas del narcotráfico, a qué se hacía referencia cuando se hacía alusión a las mulas del narcotráfico, o se hace alusión? Pues yo tengo entendido que las mulas del narcotráfico es, por ejemplo, que a mí me dan, digamos, la coca, lo que sea que se vaya a exportar, yo lo llevo y lo entrego allá directamente, pero digamos que las grandes cabezas no están involucradas. Simplemente, si a mí me atrapan, digamos que yo soy la que corre el riesgo, porque yo soy la que lleva como tal, pues, esa droga. Y mucha gente en Colombia, mujeres presas en el exterior, pero en grandes cantidades, de personas en Europa, en Asia, que es durísimo caer en un país asiático con drogas. Hay hasta pena de muerte en algunos países de esos, por el tema del narcotráfico. Entonces, pero Fabio Castillo aquí ya habla de que se hablaba de las mulas, no de los jinetes. Él hace referencia, cuando habla de los jinetes, a los propios, a los grandes. Y lo que, digamos, empieza a encerrar el documento o los documentos escritos, Los jinetes de la cocaína y La Coca Nostra, 2 libros del magistral periodista Fabio Castillo, vivo actualmente, gracias a Dios, es que en Colombia desde esos años ya habían unas mafias en el poder que se encargaban de torcer todo lo que fuera, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, denuncia Fabio Castillo todo el tema de las drogas, con documentos en la mano. Por supuesto que Fabio tuvo que haber, como periodista del Espectador, tenido la posibilidad, y con don Fidel Cano a la cabeza, de consultar con fuentes de la CIA, de la DEA, del alto gobierno de los Estados Unidos, y aparece una revelación que a nosotros nos daba susto tocar, y que hoy es una cosa que sigue en boga, gravísima para Colombia, Luisa, y es lo siguiente. Dice Fabio Castillo, textualmente: los bancos, óigame bien, los bancos se convirtieron en recicladores de utilidades. Hasta hoy,
creando de paso la amenaza de la dictadura del dinero por el dinero. O sea, la gente, el común de la gente, se imaginaba dos cosas de manera errática. La primera, que los narcotraficantes colombianos tenían toda su plata en el exterior, en paraísos fiscales. Seguramente tuvieron dineros en los paraísos fiscales, guardaron dinero en esos paraísos, pero posteriormente, en boca de uno de esos narcotraficantes que tuve la posibilidad de visitar en una de las cárceles de Colombia, él me decía, mire, el mayor orgullo del mafioso, del narcotraficante, es, me lo dijo en estos términos, fumarse un bareto, Luisa, o sea, marihuana, mirando las caletas en una bodega. O sea, observando su riqueza aquí en Colombia y no en el exterior. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.